hablar de las adaptaciones curriculares, sean significativas o no significativas. Entonces, este concepto de adaptación metodológica, por ejemplo... No es una adaptación metodológica, eso es una chorrada. Esto ya no es una existe. chorrada. Diseña teniendo en cuenta las diferentes características de aprendizaje. No estás adaptando nada, porque los demás la hacen igualmente. Nos olvidamos entonces de las adaptaciones metodológicas que antes sí Por que... supuesto, Vale. a mí cuando lo dices me chirría. Adaptación metodológica. Por ejemplo, no sería una adaptación curricular como tal, el situar los menús, por ejemplo. Estás en plan, no, es que se lo estás poniendo tan en bandeja que es imposible que no... Es que si lo que importa al final es el criterio, el nivel es el criterio. En el currículum, que si no recuerdo mal, que pone que estas adaptaciones se harán tan pronto como se detecten esas necesidades. Cuando hacías una CIS a un alumno o una alumna, no titulaba, o algo así era. O sea, en principio... A ver, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo al podcast de Escuela de Maestros, Educación sin filtros. Para nosotros, feliz año, es el primer podcast del año. Estamos hoy grabando a día 7 de enero, el día después de Reyes Magos, con toda la ilusión que eso conlleva. Y ya de vuelta a la realidad, ¿no, Fanny? Vamos a volver a seguir grabando algunos capítulos del podcast para nuestra comunidad, que está teniendo una acogida tremenda, que nos está encantando todos los comentarios que nos estáis dejando y las impresiones que nos estáis dando. Y hoy abordamos un tema que para mí muchas veces es, bueno, que cuando vas a un claustro... la mayoría de preguntas van encaminadas a esto porque en realidad hay mucho desconocimiento y la verdad es que, no sé, yo cuando me he querido informar, la información que he encontrado ha sido escasa, he tenido que ir mucho a documentos, a decretos y tal, y hacer las interpretaciones y nunca antes nadie me lo había explicado de la manera que lo vas a explicar tú hoy, ¿no, Fanny? Así que vamos a coger el rol de que, bueno, me gusta pensar que es un rol, de que no sé nada. Y te voy a ir haciendo preguntas y te voy a ir, vamos a ir sonsacando, ¿no? Y tú, si quieres, pues nos vas explicando. Vale. Así que, nada, vamos a hablar de las adaptaciones curriculares, sean significativas o no significativas, que es un tema que trae mucha cola. Y me gustaría, Fanny, que lo abordáramos de forma que lo pudiesen entender muchas de las personas que ven el podcast, que son padres y madres preocupadas por la educación de sus hijos. Porque en muchas ocasiones, tristemente, no se les explica esto en los colegios y vemos que mi hijo no llega y que a mi hijo le están haciendo algo diferente pero no me explican por qué o no me saben decir exactamente qué es lo que está haciendo diferente que los demás, o veo que pues, no está consiguiendo los objetivos y a lo mejor no le están sabiendo acompañar adecuadamente para conseguirlos, y todo esto pues evidentemente aborda o entraña todas estas facetas, ¿no? de Claro, las a ver, adaptaciones. antes de empezar a desgranarlo, es importante que hagamos una puntualización, ¿vale? Vale. Llevamos en el modelo educativo, vamos a hacer referencia a la Comunidad Valenciana, pero podríamos hablar de todas las comunidades, como unos 15 años aproximadamente de descontrol en el tema de los alumnos con necesidades educativas especiales o necesidades educativas específicas de apoyo educativo, y ese descontrol implica todos estos términos que han ido saliendo en momentos diferentes que no han sido exactamente adecuados porque estábamos en un momento de cambio del modelo pedagógico de la atención a la diversidad, ¿vale? Entonces... De este modelo hemos hablado en anteriores podcasts, que implicaba el modelo inclusivo, y lo tenéis en la lista de reproducción para que podáis verlo, porque a lo mejor ahora Fanny empieza a hablar del modelo inclusivo sin explicarlo a fondo, pues bueno, a lo mejor primero hay que ir a ver qué es el modelo inclusivo. Claro, en ese capítulo ya explicamos que el modelo inclusivo llega de la mano de un camino que se recorrió para pasar del modelo de integración al modelo de inclusión, y en ese momento hay acciones que surgen también normativas y también terminologías
que pueden a veces sentar un poquito de controversia entre lo que pasa en las aulas, lo que dice la normativa, lo que nosotros entendemos, lo que no entendemos, y justamente el término de adaptación curricular, significativa o no significativa, es un ejemplo de ello, porque en su momento se estuvo utilizando mucho y fue una falta cuando se utilizó de comprensión de lo que son los elementos de la programación y de saber qué es lo que se tiene que adaptar, qué es lo que no, y qué es lo que supone una adaptación y qué es lo que no, ¿vale? Vale. Vamos a intentar explicar esto, ¿vale? Vale, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, has dicho, bueno, quiero que nos definas qué es una adaptación curricular. ¿Vale? Y dentro de eso has dicho algo que creo que es algo bueno, no, esto realmente no hemos, cuando hablamos cuando estructuramos los podcasts, estructuramos entre comillas, nos decimos de qué queremos hablar, pero no tenemos un guión fijo, ¿de acuerdo? Entonces, creo que una de las cosas que sí que tenemos que abordar es qué elementos tiene una programación primero para luego poder abordar lo que es una adaptación. Claro, esto es esencial porque si no entendemos eso, no vamos a entender lo que es adaptación curricular. Claro, ¿vale? Entonces, y ahí sí que puedo ayudar un poco. Vale. Es cuando hablamos te lo dejo a ti. Cuando hablamos de programación de aula, programación didáctica, sabemos que tenemos una serie de elementos que están ahí dentro y que son los que tenemos que contemplar y que tenemos que tener controlados antes de entrar a un aula para poder abordar ese proceso de enseñanza y aprendizaje de forma óptima, que son, lo hemos dicho muchas veces, y es esas plantillas que vienen o que de la mano de la LOMLOE, ¿no?, que se quieren instaurar ya de forma definitiva a nivel de centro, que es lo adecuado, porque si no luego es imposible atender a la diversidad. Y que tienen que tener, pues evidentemente, un contexto, tienen que tener su título, tienen que tener, pues bueno, a quién va dirigida, tal, tiene que tener una temporización, ya sea general y por sesiones, ¿de acuerdo? Por tanto, es un elemento que tenemos y que seguramente luego, ya me anticipo, nos dirás que podemos adaptar. Tenemos los elementos curriculares, ¿vale? Y toda su relación, es decir, desde las competencias o de los objetivos generales, pasando por las competencias clave, competencias específicas, criterios de evaluación, etcétera, saberes básicos. Tenemos la secuencia didáctica, tenemos las diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Correcto. Cuando hablábamos del DUA y tal, pues ya teníamos dentro de esas actividades muchas de las pautas del diseño universal para el aprendizaje, que supongo que también tendrán un peso importante cuando hablamos de adaptaciones curriculares. Y a partir de ahí tenemos pues esa temporización, tenemos la metodología, tenemos agrupamientos, tenemos materiales, tenemos la parte de la evaluación, tenemos esos instrumentos de evaluación. Todo eso lo ponemos en esa coctelera que es la plantilla de programación y son los aspectos que tenemos que tener en cuenta para entrar en el aula y para programar. A partir de ahí, ¿qué pasa? Esos son los elementos de la programación y los vamos a dejar ahí en la coctelera, sin mezclarlos, ¿vale? Y ahora yo te pregunto a ti, que lo vas a saber seguro. Todos los profes tenemos que saber, todos esos elementos, ¿cuáles son los que aparecen en normativa curricular? Vale, entonces ahí, y espero no liarla, tenemos, sobre todo los curriculares, es decir, lo que son los elementos curriculares, que son, a partir de objetivos generales, competencias clave, competencias específicas y criterios de evaluación, son prescriptivos, saberes básicos, ¿de acuerdo? Que hay que recordar que es un decreto de mínimos, ¿no?, que podemos ir a más, pero que los que hay pues los tenemos que ir trabajando durante el ciclo, durante el nivel, ¿vale?, que tengamos, y yo creo que ya está, ¿no? Y ya está, vale. Bueno, y luego hay unos que no son la situación de aprendizaje. Correcto. Como elemento que guía el diseño de la unidad didáctica, vale. Entonces, tú lo has expresado muy bien. Esos elementos curriculares los marca el currículum, pero además los marca una temporalización, porque ahora es cíclico, con lo cual eso ya es el principio de una posible temporalización, aunque no es la temporalización que hemos hablado en la programación. De la programación de aula, Vale, que entonces ahí nos liamos un poquito. Vale, entonces, Guille ha hecho una exposición muy clara. Perdón, como decía antes, para los que no son docentes, hay un decreto. Hay un real decreto a nivel nacional con lo que se tiene que dar en cada uno de los ciclos, esto es así, es decir, en primer ciclo, que es primero y segundo de primaria, se tiene que dar esto, en segundo ciclo se tiene que dar esto, ¿vale? Y hay unos criterios de evaluación, es decir, una explicación de lo que tienen que saber hacer o saber ser o saber tal.
y hay una serie de saberes básicos bueno, van ligados a esos criterios de evaluación, ¿vale? Y luego cada comunidad se los adapta. Sí, pero Dentro de las posibilidades, ahí tienen bueno, una... es el mismo diseño. Exacto. Es el mismo diseño. Entonces, ahí va por ciclos, en la ESO también, ¿de acuerdo? En infantil también. Y a partir de ahí, el docente decide cuándo abordar cada uno de esos aspectos que son obligatorios, ¿vale? Yo lo hago en este orden, yo lo hago en este orden. Te voy a parar ahí. Vale. Ese cuándo, como tú estás diciendo, ya es una decisión del docente, ¿no? Es que esto es muy importante. Esto es súper importante porque, como ha explicado Guille, hay unos elementos en la programación y como habéis visto, esos elementos vamos a ver que unos vienen determinados prescriptivamente, otros no, pero se necesitan para hacer la práctica diaria, cada día. Por ejemplo, me voy a centrar en la metodología. La metodología es el cómo el profe aterriza esos elementos curriculares al aula con los peques, ¿no? Las secuencias didácticas, por ejemplo, que ha nombrado él, que están dentro de metodología, o las técnicas y las estrategias. Bien, esta metodología no la marca el currículum, ¿no? Entonces es poder de decisión del docente, ¿no? Sí. Yo puedo elegir trabajar de forma cooperativa o no. Yo puedo elegir trabajar con rutinas o destrezas o no. Yo puedo elegir trabajar con aprendizaje basado en proyectos o no. O sea, eso es una decisión mía. Vale. Como él ha dicho, también es una decisión los elementos curriculares, cómo los reparto. También es una decisión la temporalización que le doy a cada unidad didáctica. También es una decisión los instrumentos de evaluación que utilizo para evaluarlos, ¿vale? Con lo cual, esto es... Cuando yo entendí este concepto, entendí lo que eran las adaptaciones curriculares. ¿Por qué? Porque todo lo que depende de la elección del profe, eso no es una adaptación curricular. ¿Una adaptación metodológica? Es una adaptación. Bueno, no tenemos que hablar de adaptación. En el modelo inclusivo no se tiene que hablar de adaptación. Esto es algo que a mí me... Es una elección para yo... llevarla a mis alumnos y puedo elegir para todos lo mismo o no. Claro, esto es lo que digo, que a mí esto es algo que me hacía eco en la cabeza cuando entiendes el modelo inclusivo, porque dices, ¿qué es una adaptación y qué no? ¿De acuerdo? Porque si yo me voy... Claro, igual... Bueno, me voy a esperar un poco, ¿vale? Espérate. Me voy a esperar un poco. ¿Por qué? Porque es lo que estamos hablando. Si tú entiendes el modelo inclusivo, sabes que la base del modelo inclusivo es personalizar el aprendizaje, ¿vale? Dentro del mismo contexto. Entonces, si yo tengo dentro del aula pues un alumno que por lo que sea necesita para hacer una actividad en lugar de 15 minutos, 20, eso es una decisión que yo he pensado que todos los demás van a tardar 15 minutos, pero si este necesita 20 se hace y eso no es ningún tipo de adaptación. Es personalizarle a él su aprendizaje, ¿no? Pero siempre se ha entendido como una adaptación. Es Pero decir, porque no se ha entendido bien cuáles eran los elementos que se tenían que adaptar, porque no estábamos en este marco inclusivo. Pero anteriormente, o sea, yo te voy preguntando porque son cosas que van, que van saliendo y que evidentemente hay un cambio de modelo hacia el modelo inclusivo, pero tradicionalmente cuando hemos ido a hacer una programación, y ahora yo me pongo, por ejemplo, porque aquí hay variables, porque cuando yo me hago mi propia situación de aprendizaje, voy a poder adaptar, o sea, voy a poder programar para todos sin tener que adaptar después, porque ya estoy pensando en el alumnado que tengo delante. Claro, es que... Pero si yo estoy con un libro de texto que me da la editorial o con unas situaciones de aprendizaje que me vienen dadas porque en el centro nos las dan por lo que sea, porque hemos visto mil casuísticas, hay centros donde pues bueno, tienen equipos que van realizando esas situaciones de aprendizaje y a mí me vienen dadas. Incluso me viene dado el IDOCEO o el aditio de turno con todo, ¿no? Entonces, si yo tengo eso, sí que voy a tener que hacer una adaptación. No, porque ese es el concepto. Tú, cuando coges un material que quieres llevarlo a la práctica e intentas adaptar, ponerlo al servicio de tus alumnos, si haces alguna variación, no estás adaptando, estás personalizando, estás universalizando ese material. Entonces, ese es el concepto que tenemos que cambiar. Cuando tú lo haces de partida para adaptarte a las características de los alumnos y lo que tú estás tocando son elementos que no son curriculares,
no estás adaptando, estás universalizando ese material. Entonces, este concepto de adaptación metodológica, por ejemplo... No es una adaptación metodológica, eso es una, esto ya no es una existe. chorrada. Pero esto antes existía. Pero existía porque no se O lo entendía bien hacíamos. el concepto de universalización, Sí, claro. pero antes... Porque yo te digo, por ejemplo, Guille, si yo tengo a un alumno que voy a hacer una actividad, ¿vale? Y esa actividad, él le cuesta procesar la información, ¿vale? O tiene déficit de atención, y yo decido, por su bien, pero que no va a afectar a los demás, hacerla en cooperativo, ¿tú estás adaptando metodológicamente algo? No. Estás tomando una decisión de utilizar. Ahí está el concepto del diseño universal para el aprendizaje, creo. O sea, quiero decir, aquí es el cambio de concepto que tenemos, porque yo te voy a hablar de mi yo de ahora y de mi yo de cuando empecé a dar clase. Claro. Claro, mi yo cuando empezaba a dar clase tengo un libro... ¿Hace 10 años? O alguno más. O alguno más. Es que es importante. Somos jóvenes, pero no tanto. Es importante contextualizar Claro, la claro, por eso me refiero. En ese momento era una adaptación. ¿Por qué? Porque no entendía, no estábamos dentro del modelo inclusivo. Pero estamos de acuerdo en que el gran problema de todo esto es nuestros aprendizajes. O sea, que estamos hablando que la gran mayoría del profesorado es gente que lleva más de 10 o 15 años dando pero clase. Tenemos que evolucionar. Evidentemente, pero que tenemos unos conceptos arraigados, claro, que son los que están costando mucho, de ir a un aula o ir a una formación o ir a un claustro y decir, es que esto ya no es así. Pero yo cuando empezaba, y a lo mejor tenía en mi libro de texto, tuve la suerte de que libros de texto toqué pocos, ¿no? desde bien iniciado en la docencia, pero cuando tenía algún libro y tal, pues yo pensaba, pues mira, tengo esta actividad que para todos es esta ficha o es este tal, que le voy a dedicar 10 minutos, pero como tengo este alumno o esta alumna que tiene este pequeño déficit de atención o que le cuesta tal, le voy a dar. O los exámenes, cuando habían exámenes o había una prueba tipo test o lo que sea, y decía, a él en vez de darle una hora le voy a dar hora y media. Vale. Y entonces yo dentro de mí pensaba, esto es una adaptación metodológica porque estoy dando más tiempo. Pero yo ahora te digo, todos los que hemos utilizado libros de texto, porque yo también, cuando tú cogías el libro de texto y te preparabas la clase, decías, esta actividad, por ejemplo, en general, así tal cual está, no la van a saber hacer, en general. Y entonces tú la cambiabas. Y todo el mundo pensábamos, si lo cambias en general para todos, pues no es una adaptación. Es que la actividad desde el libro no está bien planteada. Pero, ¿y por qué no puede pasar eso si lo haces única y exclusivamente por un alumno? Claro, porque se supone que no estás tocando nada curricular. Claro, es que ese es el concepto. Si tú lo que estás haciendo es una elección como profe, y yo puedo elegir trabajar una metodología o trabajar otra, o darle una temporalización o darle otra, o este criterio de evaluación solo utilizarlo en una unidad o utilizarlo en muchas si veo que es complicado, ¿vale? Porque yo diseño los contextos educativos que considero mejor para los alumnos de clase y para que los lleven de la mejor manera posible. Pero la diferencia entre antes y ahora es que antes nosotros diseñábamos teniendo en cuenta como un nivel básico, ¿vale? Ahora lo que os estamos diciendo es, diseña teniendo en cuenta las diferentes características de aprendizaje de tus alumnos. Y en ese sentido, lo que vas a hacer es a personalizar el aprendizaje. Que es lo que nos exige la normativa realmente. Correcto. Y no pienses o no te encuadres en que porque tú has elegido una rutina, porque crees que hay varios alumnos que se van a beneficiar si lo hacen esa actividad con una rutina, es que la estás adaptando. No, has tomado una decisión educativa. No estás adaptando nada, porque los demás la hacen igualmente. Y si yo en un principio tenía pensado hacer una prueba escrita y de repente tengo un alumno que creo que le puede ser mejor oral porque tiene alguna dificultad en la escritura o lo que sea, sigue sin ser una adaptación. Correcto. O sea, nos olvidamos ya de... Lo que pasa es que tienes que tener en tu mente el concepto de que dentro de tu clase los alumnos pueden estar trabajando el mismo criterio de evaluación de formas diferentes. Es que al final es una forma, es lo que dice el diseño universal de aprendizaje. Múltiples formas de hacer las cosas, no todos tenemos por qué hacer lo mismo, de la misma forma. ¿Nos olvidamos entonces de las adaptaciones metodológicas que antes sí que... Por supuesto, vale. A mí es que ya cuando lo dices me chirría, adaptación metodológica.
Ya. Me chirría. Ya no puede ir adaptación y metodología junto. Porque la metodología en sí ya es una adaptación. No, porque la metodología implica que tú eliges la que consideras mejor para tu alumnado y puede ser para todos la misma, puede ser dentro de la clase 3 diferentes si es necesario, pero al final se supone que la elección de la metodología tú la haces para que beneficie a los alumnos que tienes delante, con lo cual eso ya no es una adaptación, es una elección. Y nos lo hemos saltado antes, pero por ejemplo, si yo tengo un alumnado que tiene una dificultad auditiva, por ejemplo, y decido situar a la clase en U para que él pueda ver los labios de la gente y todo esto, esto tampoco es una medida... Vale. Esto es una medida de acceso. Tú, a ver, ahora acabas de incluir un elemento nuevo en lo que estamos hablando, ¿vale? Porque de momento nosotros hemos hablado de estilos de aprendizajes, hemos hablado de ritmos, hemos hablado de alumnos que a lo mejor vienen de procesos de enseñanza desajustados, de tal, ¿vale? Y lo que requieren son medidas que aquí en la Comunidad Valenciana se refieren a nivel 2, ¿vale? Que los de la Comunidad Valenciana sabemos que son los que afectan a estos elementos de los que estamos hablando, que no son prescriptivos. Pero ahora tú has incluido un elemento nuevo y es un alumno que tiene una dificultad auditiva, ¿vale? Cuando ya entramos en patologías y en características patológicas, ¿vale? Dirigimos el foco a los alumnos de necesidades educativas especiales, ¿vale? Porque tienen elementos patológicos, ¿no? Tienen elementos que les hacen procesar el aprendizaje de una forma diferente, ¿vale? Entonces, ahí sí que nos dirigiríamos a medidas de respuesta de nivel 4, porque las medidas de respuesta de nivel 4 van encaminadas a este tipo de alumnado, y entonces ahí sí que tenemos el concepto de adaptación curricular. Además está en normativa, en el decreto y en la orden. Es Pero, una por medida ejemplo, de respuesta. no sería una adaptación curricular como tal, el situarlos en U, por ejemplo. Significativa. No, situarlos en U no, porque eso es una medida que tú haces y decides en clase. Estos alumnos, ¿vale?, tienen medidas de respuesta de nivel 4 y evidentemente pueden tener de nivel 2 y de nivel 3. O sea, tú puedes elegir una organización que le beneficie, tú puedes elegir una metodología que le beneficie, tú puedes elegir, pero después siempre va a haber una parte curricular que sí va a tocar elementos curriculares, elementos normativos, ¿vale?, que ahí sí que vamos a tener que adaptar. Vale, pero antes de entrar en eso, por ejemplo, yo soy un papá de una alumna o de un alumno que no está, porque estamos hablando ahora mismo de que los objetivos finales de los criterios de evaluación no se tocan. Es decir, estamos intentando, estoy intentando buscar algo que no sea adaptar. Estamos intentando, dentro de nuestras posibilidades o de nuestro abanico metodológico, proporcionar a cada uno la opción óptima para que alcance el mismo objetivo. Correcto. Ahí no estamos hablando de ningún tipo de adaptación. ¿Qué pasa si yo soy el padre de un alumno o una alumna que veo que mi hijo no está consiguiendo esos objetivos? Y no tiene ningún problema patológico. No tiene ningún problema patológico a priori. Ni sensorial, no, ni tal. Vale. Simplemente a lo mejor, pues bueno, no se está enterando, a lo mejor puedo intuir que la lectura comprensiva no se le da, que a lo mejor no está prestando atención, pero no tiene ningún tal, o sea, nada diagnosticado, pero los objetivos no los está consiguiendo. Y llega a final de curso y me suspende alguna asignatura o en los informes cualitativos me dicen que no está llegando a los mínimos, etcétera, etcétera. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? Voy al profe y ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo no exigir, si quieres, pero decirle qué estás haciendo con mi hijo para que pueda conseguir esos objetivos? Claro, lo primero es que todo alumno que no alcanza el mínimo en una asignatura, ¿vale?, el profe, junto con los padres o con el equipo de orientación del cole, deberían de sentarse y ver qué es lo que pasa. Porque se supone que sí, el diseño del profe desde el principio está preparado para todos los alumnos y todas sus características, pues ahí está fallando algo. Puede ser que sea o por diseño inicial, porque no se esté teniendo en cuenta un poco las características de ese alumno, puede ser porque ese alumno esté pasando por determinados problemas emocionales, sociales o lo que sea,
y está faltando un poquito, pero se tiene que investigar qué es lo que está pasando, ¿vale? Y por qué no está llegando a conseguir esos mínimos. Y entonces ahí sí que tiene que haber una evaluación del contexto, una evaluación del propio profe y luego una evaluación de las características del alumno. Y se tiene que ir a ver si se tienen que incluir elementos nuevos en la programación por parte del profesor. Como por ejemplo... Pues por ejemplo, cambios metodológicos, como por ejemplo... que no sería una adaptación, sería un cambio, una personalización. Cambio metodológico. O por ejemplo, ir a ver si el alumno está teniendo pues, pequeños problemas comprensivos y entonces necesita, ¿vale?, un pequeño refuerzo, un pequeño apoyo en determinados elementos, ¿no? Porque, como sabéis, en la marcha del aula hay áreas pues, que son a lo mejor más lingüísticas, otras que son menos. Si son más lingüísticas y está empezando a tener algún problema en el tema comprensivo o de lectura comprensiva, pues a lo mejor necesita algún apoyo para poder llegar a conseguir las otras áreas. Claro, porque además, y antes de entrar en las adaptaciones curriculares, hay una serie de medidas que se tienen que tomar, mucho antes. Eso es el proceso que yo te estoy diciendo para tomar esas medidas, ¿vale? Cuando un alumno hay determinados criterios que nos los supera de una forma repetitiva o reiterada, pues en un trimestre, en varios, ¿vale? Se tiene que tomar ya unas primeras medidas de nivel 2, porque si no tiene ninguna consecuencia, ¿vale?, o si no tiene ninguna característica especial patológica, todos los alumnos por sí tienen que tener la posibilidad de pasar los criterios que están establecidos en el ciclo. Y tú sabes que hay una corriente de profesorado y de personas que creen que cuando hablamos de este tipo de medidas, argumenta que el nivel está, y este podcast creo que acaba de salir, de hecho, del nivel, argumenta que lo ponemos todo absolutamente súper fácil para que puedan aprobar y pasar y tal. Y o sea, ¿qué defensa hay ante esto? ¿Sabes? En plan, no, es que se lo estás poniendo tan en bandeja que es imposible que no... Es que yo creo que ahí hay una falta de comprensión de lo que estamos haciendo. Una cosa es el criterio de evaluación y otra cosa es todo lo que yo hago alrededor para que el alumno consiga el criterio. Claro. ¿Qué tiene que ver? Si al final el alumno consigue expresarse adecuadamente en textos orales, ¿no?, que yo haya hecho o que le haya facilitado al alumno, que lo haga mediante un vídeo, que lo haga mediante una expresión oral en clase, que le haya puesto 7 actividades si lo necesita, que le haya puesto 3, si lo que importa al final es el criterio, el nivel es el criterio, y todo lo que yo pueda hacer alrededor para que el alumno llegue a ese nivel es una cosa que cada profesor tiene que hacer, ya no porque yo quiera, sino porque lo necesita el alumno. Claro, es decir, si consigue, o sea, nuestro objetivo como docentes es que consiga el objetivo. Siempre. Entonces, si consigue el objetivo, la forma de llegar a ese objetivo es lo de menos, me da igual, como si se lo he tenido que poner en bandeja, como lo he puesto muy fácil, lo que sea. La cuestión es que se lo he masticado tanto que consigue el objetivo. Correcto. Vale, entonces aquí es cuando entramos en qué pasa si después de intentarlo de todas las formas no consigue ese objetivo. Claro, entonces nosotros tenemos una teoría, ¿vale? Y es que, y así está montado el decreto curricular de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Todas las medidas de respuesta. Es que todos los alumnos, por su propia naturaleza, aprenden, ¿vale? Y tienen la capacidad de aprender. Y ahora que el currículum nos ha dado la posibilidad de que los criterios sean cíclicos, aún más, porque tienes todo el ciclo para poderlo conseguir, ¿vale? Entonces, si hay alumnos que por determinadas circunstancias, sin ser patológicos, no aprenden, tenemos que investigar y tenemos que ser leales a nuestra profesión y no creer que porque te están investigando la forma que tú tienes de dar clase es que te están fiscalizando o que te están diciendo que no sabes, porque todos nos encontramos con grupos que siempre sale algún alumno que tú no lo has tenido nunca y sus características... Y que no sé, bueno, todos los años siempre sale alumno... Claro, y te hacen investigar y te hacen mejorar, ¿no? Y entonces siempre tenemos que intentar llegar a la mejor versión de nosotros mismos y no pensar que ese alumno no está aprendiendo y nos están diciendo a nosotros qué tal. No, tenemos que intentar mejorar, conseguir más estrategias y tal, porque yo siempre pienso que si se coge a tiempo, los alumnos cuando empiezan a despuntar un poquito en que no saben,
si lo sabes afrontar bien, no llegan a tener necesidades educativas especiales. Ahora, si nos encontramos con alumnos patológicos, que vienen de procesos educativos desajustados, que empiezan a tener necesidades educativas especiales porque su aprendizaje se diferencia mucho, ¿vale?, de los alumnos que están compartiendo aula con él, pues entonces ahí sí que llegaríamos a tener que hacer adaptaciones curriculares individuales significativas, ¿vale? ¿Siempre son significativas o pueden ser no significativas? Siempre son significativas, porque las no significativas, que eran las antiguas, metodológicas, eso se ha quedado por el camino. Cuando hablamos de adaptaciones curriculares significativas, como hemos dicho antes... Son las únicas que contempla hoy en día la normativa. Solo. Solo tú puedes hablar de adaptación curricular si le pones detrás individual y significativa, porque todo lo demás no es adaptación curricular. Este concepto, vale, vamos por partes. Para no perdernos. Hemos dicho antes que había unos elementos que no eran, que podíamos jugar con ellos, que eran los metodológicos, la temporalización, agrupamientos, materiales y tal. No hemos hablado de los materiales, pero también Claro. es algo que podemos jugar con esto para poder conseguir los objetivos. ¿Qué tipos de materiales les damos? Sí. Y luego están, ahora sí, si me voy a modificar un criterio de evaluación, una competencia específica, una competencia clave, que no sería el caso, ¿no? No. Más competencias específicas y criterios y sobre todo los criterios, ¿no? Correcto. Si yo modifico un criterio, estoy hablando de que hay una adaptación curricular significativa, porque estoy hablando de que voy a modificar el objetivo final porque creo que este alumno o esta alumna en concreto no lo puede alcanzar ni aun habiendo hecho todo lo que estaba en mi mano metodológicamente, todo lo que sabía, todo lo que he investigado y tal, no lo he conseguido. A lo mejor su proceso madurativo es diferente, a lo mejor tiene una patología y directamente no está preparado o no está preparado en este momento para afrontar ese criterio de evaluación, y entonces yo lo voy a modificar. Vale, anteriormente, y corrígeme si me equivoco, si la estoy liando, sí que hablábamos de significativas o no significativas si cambiábamos ese criterio con más de 2 cursos o con menos de Claro, algo. el ¿Esto cómo criterio era? para que sea significativa es que tiene que tener una discrepancia de más de 2 cursos. Y si cojo el criterio del año anterior, Pero no si puedo, no- porque es cíclico. Claro, pero es que coger el criterio del año anterior, ¿cuál criterio es el del año anterior? En mi programa. Está dentro de tu ciclo. Bueno, claro, está dentro de mi ciclo, pero o sea, claro, aquí entra la parte de que hemos hablado tú siempre. ibas a decir, en mi programación yo me lo he puesto en tercero, pero eso es una decisión tuya. Claro, pero en el documento de puente o en la adaptación, o sea, en la concreción curricular de centro se decidió que en tercero se hacía esto y en cuarto se hacía esto. Eso Pero es una da igual, decisión. pero si un niño necesita, en lugar de hacerlo de tercero, en cuarto, prevalece la necesidad del Porque niño. aunque yo lo había puesto en mi concreción curricular, no es prescriptivo. No, Es una por decisión de supuesto que centro, no. pero me tengo que ir a lo prescriptivo, que es el de final de ciclo. Correcto. Eso es así. Correcto. Por tanto, si yo quiero hacer una adaptación curricular significativa, me voy al... Siempre tienes que irte en al la ciclo discrepancia anterior. de 2 cursos, claro, porque además es una medida que no la decides tú. Interpreto entonces que si estoy... Perdón. Esa medida tiene que venir decretada por informe sociopsicopedagógico, donde una orientadora ha dicho que ese niño no puede seguir el nivel de su ciclo y requiere por parte de su profesor que se vaya a niveles inferiores. O sea, eso ni siquiera lo decides tú. Estoy interpretando bien si digo que en los cursos impares, por ejemplo, primero, tercero y quinto, no se puede hacer una adaptación curricular porque te tendrías que esperar al final de ciclo. A ver, O en primer ciclo no se puede hacer porque los Bueno, niños ya. empiezan y no hay una discrepancia de 2 cursos. Se les deja un proceso natural. Aunque sí que hay características de alumnos que son patológicamente muy complejos, ¿vale?, que ya se ve en infantil, por ejemplo, que no han adquirido las habilidades básicas como hablar, lectura. Estamos hablando de casos bastante complejos y entonces ya sí que inician un primer ciclo con una adaptación curricular individual significativa, pero no sería el caso de un alumno que ha seguido más o menos un desarrollo normalizado en infantil,
porque entonces llega primero y a uno le estás dando la oportunidad. Claro, porque sí que hay una parte en el currículum que, si no recuerdo mal, que pone que estas adaptaciones se harán tan pronto como se detecten esas necesidades, Correcto, o algo así, ¿no? correcto. Entonces, aunque teóricamente, digamos, o esté estructurado por ciclos y me puede hacer pensar que en tercero no puedo hacer una adaptación porque como tengo todo el ciclo para conseguirlo, si veo claramente que necesita algún apoyo especial en ese caso... Por ejemplo, imagínate lo que habíamos dicho, un alumno que tiene una deficiencia auditiva, que tú ya sabes que ahí va a haber algún criterio a nivel lingüístico que puede fallar por sus características, pues sobre todo los de la expresión oral o por ejemplo algún alumno que tiene una deficiencia visual y necesita determinados criterios, sabes que no va a poder acceder a ellos. Entonces, cuando ya hay características patológicas, directamente sí que ya, según sus características, se hace ese proceso de adaptación porque se sabe que por su desarrollo normalizado va a tener dificultades en ello. Si estamos hablando de un alumno con una parálisis cerebral, los de movimiento, los de educación física, determinados criterios, eso ya son evidentes porque son alumnos con necesidades, pero no sería lógico un alumno que tiene un desarrollo normalizado, ¿vale?, que en primero y en segundo, como ya va un poquito más lento, como le cuesta un poquito, como tal, que empieces ya con una adaptación curricular individual significativa. Eso no tiene ningún sentido. Por eso nosotros decimos que este tipo de adaptaciones curriculares y significativas, las ACIS de toda la vida, en un centro no son tan normalizadas. No son de hecho, no es una medida excepcional, ¿no? Es una medida excepcional, es una medida que ya casi se ha recluido dentro del modelo inclusivo a alumnos que tienen características muy diferenciales, ¿vale?, y que se tiene que intentar hacer única y exclusivamente para este tipo de alumnos, pero que no es que se tienen que intentar hacer, es que para este tipo de alumnos son obligatorias y porque ellos lo necesitan, ¿vale? Son el darles a ellos aquello que necesita. Esto está dentro de lo que son los márgenes de una ley, de cualquier ley ordinaria de educación, la LOE, la LOMLOE, cualquier ley que surja, porque está amparado dentro de lo que es el artículo de la Constitución, de que cada uno tiene que tener la educación que necesita, y estos alumnos igual. ¿Vale? Entonces, si esos alumnos necesitan esa adaptación del currículum, hablamos también de alumnos de centros específicos, hablamos de alumnos de aulas hueco, todos esos alumnos tienen o cursan con ACIS. ¿Esto es un mito o era antes así y ahora no lo es? Creo recordar que cuando hacías una ACIS a un alumno o una alumna no titulaba, o algo así era. O sea, en principio... A ver, el título de... Esto era antes, porque ahora ya no es. El título de la ESO es diferencial, porque ahora, por ejemplo, de primaria a secundaria no hay título. No hay título. ¿Vale? No hay título. Entonces, cuando llegas a la ESO, si tú, por ejemplo, llegas a un tercero con un tipo de adaptación así, ahora pasan a lo que son los programas PASE y PROA, que pueden llegar a titular, pero con alguna característica de alguna adaptación y tal, y luego hay títulos especializados para alumnos con necesidades. Vale, vamos esto era una curiosidad, pero vamos a la práctica. Yo soy profe de un cuarto de primaria, ¿vale? Y hay estoy hablando, por ejemplo, de lengua castellana, ¿vale? Y tengo 30 criterios de evaluación. Vale. Y resulta que tengo un alumno o una alumna, porque esto es otra movida, porque cuando antes se hacía una adaptación, prácticamente, antiguamente, hablo hace ya algunos años, y espero que ya no se haga, cogías el libro y le ponías el de tercero y le cambiabas la tapa al de cuarto para que nadie se diera cuenta, ¿verdad? Pero y cuando se lo querías hacer más bonito, le pegabas dentro. Y de repente como que la ACIS era de todo el currículum. Pero yo estoy ahora hablando de que cuando programo teniendo en cuenta los criterios de evaluación, y resulta que tengo un alumno o una alumna que veo que en la expresión oral, por ejemplo, tiene muchas dificultades y que después de hacerle después de haber intentado metodológicamente, me cuesta mucho hablar sin la palabra adaptación.
Me estoy dando cuenta. Después de haber de haber utilizado mi abanico metodológico para intentar que llegue al objetivo, no lo consigo. Si son dos criterios, o sea, ¿cómo es? Si son solo los criterios que tienen que ver con esto, le hago un ACIS de esos criterios. El ACIS implica que es para toda la asignatura. Están los PAP, están los programas, ¿no?, de los planes personalizados y tal. Explícanos un poco, pues eso, el decir, vale, yo soy profe de cuarto de primaria, de lengua castellana, y tengo una alumna que los criterios de expresión oral veo que de ninguna manera los va a poder asumir en cuarto de primaria. Esto es una pregunta que tú mismo has respondido. A ver, si es un criterio de la suma de una asignatura, ¿puede ser que un alumno de toda la asignatura suspenda 2 criterios y apruebe la asignatura? Sí, claro. ¿Eso no implica un ACIS? ¿Pero le adapto el criterio o no se lo adapto? No, eso no implica un ACIS. Una adaptación curricular. Es decir, no lo ha conseguido y punto. No lo ha ¿Vale? conseguido. En la expresión oral no lo has conseguido y no te voy a hacer un ACIS. No. Vale. A ver, tú puedes adaptarlo y decirle al padre por tener el gusto o el placer de dentro de la evaluación, ver qué nivel tiene y decirle al padre, pues dentro de este criterio pues está en un nivel de segundo o de tercero. Vale. Pero eso no implicaría un ACIS, porque un ACIS, cuando se hace un ACIS, incluso en Ítaca, el alumno viene determinado como que es una adaptación curricular significativa de toda el área. Entonces, nunca una orientadora te diría que hagas un ACIS si solamente es por un criterio, por una habilidad o por una competencia específica. Siempre lo hacen cuando supone un margen de un 50, a partir de un 50-55% de las competencias. ¿Eso está estipulado en algún sitio? No, concretamente no. Concretamente no, pero es una lógica imperante. ¿Cuándo se hace un ACIS a un alumno? Cuando él va a hacer una evaluación normalizada de su aula y sabes que no la va a poder pasar. Vale, no va a poder nunca superar un 5. Y si nos ponemos en el caso contrario, pasaría lo mismo. Es decir, veo que la mayoría de criterios no los va a poder superar o no va a poder asolirlos en castellano, interiorizarlos o conseguirlos. ¿Puedo adaptarle el 60% del currículum, es decir, de los criterios, y el resto dejarlo igual que estaba? No hace falta que me vaya, aunque haya cogido la mayoría y los haya adaptado al nivel de segundo, no hace falta que adapte los de, no sé, lectura, porque el chaval o la chavala lee de lujo, ¿no? Claro. A ver, tenemos que tener en cuenta que cuando se hace una adaptación curricular individual significativa, que esto también es una cosa que se ha actualizado, se tiene que ir criterio por criterio, ¿vale? Entonces, hay criterios que nos darán un margen de discrepancia de 2 cursos, hay otros que no. Entonces, solamente se tiene que hacer de aquellos que nos dé ese margen de discrepancia, y ahí es cuando las orientadoras, en función del volumen de lo que se tiene que adaptar de la asignatura, ya consideran si tiene que ser un ACIS o no. ¿Vale? Sí. También es importante que a veces se tiene en cuenta la clave de competencias específicas como más reina, más de las que son más de habilidades. Por ejemplo, si en castellano tiene afectación o necesita en la parte de la escritura y en la parte de oral, en ambas pues es casi un 50% de la asignatura, ¿vale? Sí. O en matemáticas si tienen la resolución de problemas y en alguna otra competencia específica más. Aquí la dificultad para los profes es que no es tan fácil de medir como Pero es que ellos no lo tienen que medir, eso hay una orientadora, que es la que lo tiene que orientar. Y luego... tú solamente lo único que tienes que hacer cuando te den esa medida de respuesta, que tienes que aplicar esa medida de respuesta, es ir ajustando los elementos curriculares según las características del alumno. Y además hay un apunte que tenemos que hacer, porque David se está volviendo loco por la trastienda y nos está indicando ahí cosas, y es que estamos siendo muy específicos, hablando de criterios y tal, pero que en un sistema donde vamos enfocados a la adquisición de las competencias clave, claro, a lo mejor no tiene tanta importancia decir esto es un 20%, esto es un 10%, o este criterio sí o este criterio no, ¿no? Eso es lo que yo iba a decir ahora. Mira qué justo. Actualmente, no. David, mira qué justo. Lo que íbamos a decir es que ahora actualmente con el modelo competencial, ¿vale? Lo que tienen que tener en cuenta los profes es que
Y así está pensado la arquitectura curricular, por eso nosotros hacemos esos documentos puente, ¿vale? Es que hacer un nivelado de esos criterios es fácil, porque más o menos el currículum está organizado para que sea evolutivo. Entonces, un criterio, por ejemplo, si yo veo nuestros documentos puente o los de otras comunidades, ¿vale? Automáticamente lo que tengo que hacer es ir y ver, a ver, si me están diciendo que este criterio en este nivel no es capaz de conseguirlo, me voy al mismo criterio. Como te oiga David decir no es capaz, la vamos a liar, ¿eh? Vale, no, no lo consigue, pues entonces podemos irnos a la referencia del ciclo anterior, ¿eh? Ya. Y es importante que tengamos en cuenta que esa evolución, ¿vale?, que se ha podido conseguir desde que estamos dentro del marco competencial, porque no es tan importante el contenido, sino el proceso, ¿vale?, se ve muy bien cuando tú coges los documentos puente y ves automáticamente que el proceso a lo mejor que el alumno tiene que llegar a conseguir, ¿vale?, está como en escalerita, ¿no? Está rangueado y se puede hacer esa adaptación muy bien, porque al final el objetivo final es la competencia y que el niño vaya evolucionando en los niveles competenciales, ¿vale? No tanto si cuarto, tercero, segundo, tal. Vale, y una vez preguntas que me van surgiendo, ¿vale? Y que muchas veces pues se dan en los coles o en los papis. Si a mi hijo le han hecho una adaptación curricular significativa, ¿luego se puede retirar? ¿O eso siempre le va a acompañar? No, es revisable y reversible, ¿vale? Lo que pasa es que es lo que nosotros decimos, si se hacen bien hechas y a los alumnos que realmente lo necesitan, será complicado que se tenga que retirar. Sí, porque normalmente se suelen ubicar en alumnos que tienen unas características graves, ¿vale?, que van a necesitar un acompañamiento a lo largo de toda su educación, ¿vale? Si nosotros tuviéramos algún perfil de alumno que se le hace una adaptación curricular individual significativa y a lo largo de la educación, sobre todo en primaria, es susceptible de quitársele, es porque a lo mejor no estaría bien hecha desde el principio. Es que la hemos liado, ¿no? Sí. Esto puede pasar. Pero así todo, la normativa dice que es revisable y reversible, siempre todo en educación. Vale. Y otra cosa importante, por si acaso no se te ocurre preguntármelo, ¿qué hago yo como profe si tengo que diseñar una situación de aprendizaje? Y dentro de mi situación de aprendizaje, porque esto es la típica pregunta del profesor, ¿tengo que atender a medidas de respuesta 2 por no sé cuántos alumnos y 2 ACIs que tengo en clase o tal? ¿Cómo diseño esa situación de aprendizaje? Esto es una cosa, Fanny, que a mí me desespera un poco. Lo tengo que decir porque muchas veces cuando estás en los claustros y es un poco desilusionante el escuchar a profes decir que no va a poder. No, es que esto, o sea, tengo una situación de aprendizaje montada tal, pero es que este no lo puedo hacer. Cero. No es que no puedo hacer, es que tengo que hacer algo totalmente diferente. Porque no lo ha montado bien. Es desesperante, ¿eh? Es lo que te digo. Porque dices, tengo que empezar a explicar desde la base, desde el modelo inclusivo. Bueno, pero tenemos que explicarlo porque hay gente que lo necesita. Pero lo que es importante es decirles a los profes que tienen esa circunstancia de, por ejemplo, yo tengo que enfrentarme a hacer un diseño de una situación de aprendizaje, por ejemplo, de sexto, y tengo dentro de clase un ACIS de segundo o de tercero. Entonces, el planteamiento que tiene el profe directamente es qué tipo de situación de aprendizaje elijo, este alumno podrá participar en alguna actividad, lo tendré que adaptar todo, ¿vale? Entonces, si tenéis eso, tenéis que recurrir a investigar el modelo de la programación múltiple, ¿vale? Porque ¿Múltiple o multinivel? Múltiple y multinivel es lo mismo. Entonces, porque los diseños de las situaciones de aprendizaje tienen que ser lo suficientemente flexibles como para que puedan entrar dentro de esa tarea con una participación o parcial o total todos los alumnos, ¿vale?, en función de su nivel, y se puede conseguir y no hay ningún problema. Y tienen que estar los alumnos trabajando en el mismo contexto, lo mismo, pero en su nivel.
No podemos continuar pensando, como tú has dicho anteriormente, ay, pues como tiene tanta discrepancia, pues a este le doy un libro de un nivel diferente y que se vaya apañando, porque entonces tendrás a un alumno dentro del aula excluido, porque los niveles... Aunque esté dentro del aula. Aunque esté dentro del aula, porque los niveles no siempre coinciden. Pueden estar unos haciendo los animales y a él que le toque las plantas, o en lengua unos haciendo la escritura de la carta y a él que le toque el del cuento. No podemos hacer eso. Tenemos que saber que tenemos que diseñar el contexto de aprendizaje para todos, incluso para ellos, y que se puede, hay mecanismos para hacerlo. Sí que se puede, lo hemos hablado en más ocasiones, pero creo yo, desde mi punto de vista, faltan todavía muchísimos recursos para poder hacerlo. Recursos es una cosa sola, vamos en el nivel inclusivo, pero formación del profesorado también. Sí, la verdad es que sí, porque bueno, yo iba a sacar conclusiones de esta conversación. Por una parte me viene a la cabeza que tristemente estamos muy lejos todavía de poder cumplir con todo lo que requiere el modelo inclusivo. En cuanto a profesorado, estamos lejos, Fanny, por lo que es... Pero también es una cuestión de voluntad. Sí, pero y de formación, y de cambio de mirada, y de sesgos. Es una cuestión de voluntad que yo no dudo que los profes quieran hacerlo, ¿eh? Lo que no, pasa es que todo el mundo queremos trabajar bien, pero todo el mundo llevamos trabajando de una forma muchísimos años, hace falta muchísima formación, hace falta cambiar nuestra comprensión. Desaprender es mucho más difícil que aprender, lo sabemos, entonces... además, las nomenclaturas muchas veces nos van variando y nos van liando todavía más. Y creo que evidentemente hay muchísima voluntad y creo que estamos todavía un poco alejados de lo que sería nuestra concepción ideal, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, otra conclusión que saco es que el que piense que ser profe es algo fácil, ¿no? Que muchas veces lo parece, ¿no? De decir, no, entras a clase y tal. Creo que es algo tremendamente complicado. Un buen profe es complicado. Muy complicado. Porque además, esto no son matemáticas, cada alumno es diferente, no hay dos alumnos iguales jamás. Y poder llegar a todos es complicado. Y es incluso desesperante muchas veces, ¿no? Yo me acuerdo, yo lo he dicho en algunas ocasiones, además fue el último año antes de pasar a la uni, estaba bastante desmotivado en cuanto al poder, no sé si desmotivado es la palabra, sino desilusionado en cuanto a poder atender a las personas que tenía delante, porque sí que tenía, y te decía lo de los recursos, porque cuando tienes los conocimientos de lo que es el modelo inclusivo, cuando sabes cómo hacerlo, cuando dedicas tiempo en hacerlo, aunque no lo tengas, cuando ya tienes toda tu programación bien adaptada y todo el rollo, y te das cuenta de que no tienes la persona o una persona que entre en clase para poder atender a esa persona que necesita esa adaptación, en este caso era adaptación, mientras tú atiendes a todos los demás o al revés, te desesperas. Te desesperas y te desilusionas y dices, ¿en qué momento lo voy a poder conseguir? Pero bueno, al final son pasos, ¿eh? Y aún así, yo siempre pienso, porque yo soy muy pro del modelo inclusivo, pero del modelo inclusivo llevado a su máximo extremo. Tú sabes que yo siempre he pensado que hasta los centros específicos deberían desaparecer. Y yo aún así pienso... Podemos abordarlo en un podcast, porque hay familias que no piensan lo mismo. Ese alumno que estaba en tu clase aprendía y estaba súper encantado de estar allí. Es posible, lo que pasa es que cuando tú sabes cómo se debería haber hecho y cómo se ha hecho, pues no estás contento. No te preocupes. Yo ya te digo que no iba a estar en ningún sitio mejor que en tu clase. Bueno, lo dudo. Tengo compañeras que lo hubiesen hecho mucho mejor que yo, seguro. Seguro que no. David no, por cierto. Sí, David estaba al lado, mira, con otra, que de hecho tiene que venir Raúl, nuestro compañero Raúl, que es papá de un nene con TEA y que dentro de nuestras posibilidades pues hemos intentado acompañarle lo mejor posible, ¿no? Porque hemos tenido la santa suerte, que además es nuestro fan número uno, que lo tenemos que decir, ¿eh? Que Raúl nos manda vídeos con Ángel mirando nuestros podcasts, ahí, ¿sabes? Hola Ángel, ¿cómo estás? Te mandamos un saludo desde aquí. David está aquí, aunque luego lo verás.
Y nos va adelante y atrás, y nos va mirando y nos va viendo, y el padre nos dice, yo no le he puesto el vídeo, se lo busca él, se lo tal, y nos ve. Claro, nos ha tenido de tutores en varios años, porque lo tuvimos la suerte de tenerlo en cuarto y en sexto 2 años. En cuarto 2 veces, David era el tutor, y en sexto otra vez. Y hizo esfuerzos muy grandes para poder hacer esas situaciones de aprendizaje y que él participara de ellas en la medida de sus posibilidades, con unos resultados brutales. Es verdad que ahí teníamos a Alma en cuarto, que teníamos a Ana en sexto, que estaban volcadas en que salieran esas situaciones. Y Carlota, nuestra compañera Carlota de Escuela de Maestros también, que estaba en ese momento. Y que dices, al que me diga que no es posible, le enseñaremos los productos finales de Ángel, de esa obra de arte que es Ángel, que han conseguido hacer con Ángel. Todos los alumnos aprenden, todos los niños aprenden. Y la verdad es que cuando hay medios y voluntad, ahí salen cosas. O sea, yo veía esos productos finales y al final a veces te entran ganas de llorar. Sí. Y otras veces pues te daba mucha rabia el no poder llegar y el que él estuviera a lo mejor dentro de clase, y esto lo podemos decir porque Raúl es compañero nuestro. Ha habido momentos que no hemos tenido esos recursos y que Ángel ha estado con la tablet dentro de clase porque no podías estar con los 24 atendiéndole a él. Y esto creo que es algo que puede ser un recurso. Sí, lo que pasa es que a veces ese recurso es mucho más recurrente de lo que debería. Ese o cualquier otro, ¿sabes? El de decir, pues llévatelo y que haga no sé qué. Es mejor que estar aislado. Sabes que a mí me cuesta mucho mojarme en estos temas y abriremos otro podcast que no sé si será yo creo muy que acertado. Sí. Yo no quiero entrar mucho, pero yo sé de familias con hijos y con hijas que tienen necesidades especiales que prefieren que sus hijos estén en un centro específico. Pero bueno, no lo sé. Es un tema complejo. Cada uno tiene De todas maneras, si quieres, lo dejamos. Vamos a dejar vamos a cerrar el de los ACIS sí. Y no sé si quieres decir algo para terminar y si no... yo solamente decir que el tema de los ACIS es y será y estará siempre porque la propia ley orgánica da la posibilidad, el derecho a todos los alumnos a que tengan una educación personalizada. Entonces, en el momento en el que esto no cambie, mientras haya un currículum para todos, hay alumnos que tienen que tener su currículum personalizado, con lo cual esa medida no se puede quitar. Pero es solamente para aquellos alumnos con unas características muy especiales. Todos los demás, nosotros tenemos que intentar que el currículum ordinario les llegue y les llegue pudiendo hacer todos lo mismo a la vez, teniendo que hacer cosas diferentes dentro de la misma aula, utilizando diferentes metodologías. Todo lo que sea poder y decisión nuestra para llevar el criterio al aula, eso no es una adaptación curricular, es mostrárselo a los alumnos de la mejor manera posible. Espectacular. Pues gracias, Fanny, por darnos luz en este tema que a veces se nos atraganta tanto y que a mí, por ejemplo, a veces... Pese a que creo que tengo las ideas bastante claras, cuando hay muchas dudas en claustro y tal, muchas veces tengo mis dudas a la hora de responder, ¿no? He intentado plantearte las preguntas que a mí más me cuestan y que más disonancias me crean. Y nada, esperamos que haya sido de utilidad. Como siempre, si os ha gustado, darle al like, compartir y todo lo que creáis necesario. Y nos vemos en el próximo capítulo. De las adaptaciones curriculares, sean significativas o no significativas. Entonces, este concepto de adaptación metodológica, por ejemplo... No es una adaptación metodológica, eso es una chorrada. Esto ya no existe. Una chorrada. Diseña teniendo en cuenta las diferentes características de aprendizaje. No estás adaptando nada, porque los demás la hacen igualmente. Olvidamos entonces de las adaptaciones metodológicas que antes sí que... Por supuesto, vale. A mí cuando lo dices me chirría, adaptación metodológica.
Ya. medida de Ejemplo, respuesta. no sería una adaptación curricular como tal, el situarlos en U, por ejemplo. Es ¿Sabes? que, En plan, no es que se lo estás poniendo tan en bandeja que es imposible que no... es que si lo que importa al final es el criterio, el nivel es el criterio. El currículum que, si no recuerdo mal, que pone que estas adaptaciones se harán tan pronto como se detecten esas necesidades. Cuando hacías una CIS a un alumno o a una alumna, no titulaba, o algo así era. O sea, en principio...